El Mesón de la Dolores, ubicado en la Plaza de los Mesones, constituye el eje de una de las leyendas más difundidas de la cultura aragonesa. El edificio, identificado históricamente como la antigua posada de San Antón, es un ejemplo de la arquitectura civil destinada al hospedaje y al tránsito de viajeros. Su fachada exterior, de composición sobria, refleja la importancia estratégica que este enclave tuvo para el comercio y la vida social de la ciudad en siglos pasados. La relevancia del inmueble nace del mito de la Dolores, basado en la figura real de Dolores Peinador. Su historia cobró fama universal a partir de una copla popular compuesta por un ciego de Tarazona, cuyo relato inspiró posteriormente obras fundamentales como la ópera de Tomás Bretón de 1895 y la versión cinematográfica protagonizada por Concha Piquer. Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio se organiza en torno a un patio interior que conserva la estructura típica de las antiguas posadas de camino. Este espacio central distribuye el acceso a las caballerizas y las estancias superiores, manteniendo hoy la atmósfera de los mesones del siglo XIX. En la actualidad, el edificio compatibiliza su uso como restaurante de gastronomía local con su función cultural. El inmueble alberga en su interior el Museo de la Dolores, un espacio dedicado a explorar la evolución del mito y el contexto social de la época. Sus salas exponen una variada colección de documentos, cartelería de teatro y cine y objetos de la vida cotidiana que permiten profundizar en la realidad histórica del personaje. Entre los elementos más significativos de la muestra se encuentra el famoso baúl de la Piquer, donado al museo por la hija de la cantante en el año 2006. Este conjunto arquitectónico y museístico permite hoy redescubrir la memoria popular de Calatayud, consolidándose como un testimonio vivo de la identidad y la historia de la comarca.